Es lunes y volvemos a retomar la verdad del oculto junto con Mavi Fernández, así que veamos qué nos cuenta. Muy buenas tardes, Mavi. Hola, corazón mío. Primer programa del año. ¿Sí? Bueno, este año vamos a tener noticias muy, muy interesantes. Amigos, primero voy a saludaros porque siempre saludo a Lorena y a vosotros me olvido, de verdad. Es que será como la tengo más delante y a vosotros no os veo a través del micrófono. Bueno, decía que este año vamos a tener noticias muy, muy interesantes, pero antes de empezar el programa, quiero recordar a una persona que la tuvimos el día 27 de noviembre del 18 aquí. Tuvimos 3 casos aquí de cáncer que nombramos el caso número 1, el caso número 2 y el caso número 3. Vale, pues el caso número 3, que era un chico que tenía un cáncer de hemorroides, estaba súper bien, el chico había salido porque además no toleraba las quimios, el chico había remontado, estaba trabajando, estaba súper bien. Bueno, pues se empeñaron en ponerle un tratamiento experimental de estos que están poniendo ahora. Lo que pasa es que tenemos un problema con la medicina, porque ahora la medicina resulta que hasta para hacerte una radiografía tienes que firmar como que estás autorizado. ¿Ah, sí? Ellos nunca tienen ya responsabilidad de nada. O sea, yo no sabía eso. Sí, ahora todo. Bueno, es que tampoco es que me haya hecho muchas radiografías últimamente, ¿no? Ahora tienes que firmar para todo como que es bajo tu responsabilidad y ellos absolutamente se lavan las manos de todo lo que pueda ocurrir, incluso en un quirófano, cuando lo normal es que alguna vez un médico tenga un fallo, ¿no? Ellos nunca tienen fallos, o sea, jamás. Bueno, pues este chico lo convencieron de que había un tratamiento experimental cuando lo estaba súper bien, él nunca tuvo dolores, él nunca tuvo nada, y lo convencieron de que fuera a Valencia. Ya la primera vez que le pusieron el tratamiento experimental tuvo unas fiebres increíbles, una reacción espantosa, pero el chico no supo decir no. No supo decir hasta aquí. Por eso, de verdad, os lo digo a todos los que me estáis escuchando, que estáis pasando por desgraciadamente, por esta vicisitud, os voy a decir que cuando os propongan un tratamiento experimental y la primera vez que os lo coloquen, si aceptáis, os sentís mal, automáticamente renunciar a él. Porque hay una cosa, él decía, claro, como he firmado no me puedo volver. Bueno, pues si has firmado, lógicamente yo me voy ante notario y digo, ahora firmo como que voy a renunciar a ese tratamiento porque me está matando. De hecho, este chico ha muerto literalmente como un perro de dolores. El día 4 nos dejó. O sea, la semana pasada, no es mucho tiempo. Literalmente como un perro de dolores cuando el chico ni tenía dolores ni tenía absolutamente nada. Esto es inhumano, hacerlo con una persona que simplemente es débil de carácter y no sabe de alguna manera decir hasta aquí y basta. Los médicos no sois dioses, perdonad, sois simplemente personas que tenéis que luchar por la vida humana y si aún un tratamiento le va mal, no tenéis ningún derecho, por mucho que firme, a seguir aplicándoselo. Por lo tanto, desde aquí le damos pues un beso a toda la familia y de verdad que sentimos muchísimo, muchísimo el fallecimiento, os lo puedo decir, de José Cañadas. Pues sí. José Cañadas. Bueno, vamos a empezar con un programa, también hoy hablando ya de muerto, pues es otro pero en este caso es diferente. El día 25 de junio del año 2009 se anunció una muerte que impactó realmente al mundo entero por ser un personaje famoso y muy conocido por todos, Michael Jackson. Ah, sí. ¿Os acordáis? Bueno, en un principio incluso hubo gente que pensó que había sido asesinado por la élite que en este momento está dominante en el mundo. Pero para sorpresa de todos los que investigaron esa muerte, resultó que todos los datos relacionados con ella habían sido totalmente prefabricados. Es decir, el famoso cantante sigue vivo. ¿En serio? Está vivo, totalmente en serio. ¿Y dónde está? El investigador, ahora te lo cuento. Hombre, ¿dónde está? No, porque ahora te voy a contar la historia para que sepas un poco cómo es. Vale. El investigador Greg Sender del FBI confesó al canal de la CNN en Estados Unidos que Michael Jackson está vivo y confesó lo siguiente: dice que ama muchísimo a su público y que se siente culpable de haber montado esta patraña engañando al mundo entero, pero que no tenía más remedio. En una ocasión, él dijo que acabaría igual que Elvis Presley. ¿Os acordáis de Elvis Presley? Recordaremos también que Michael estaba casado con su hija, con la única hija que tenía Elvis Presley, y que, lógicamente, él también sabía la falsa muerte del rey del rock, porque Elvis tampoco falleció. Elvis también se retiró de la vida pública. El caso es que nunca se rindió ningún homenaje a Michael Jackson después de su muerte. Jamás. Y todos los que se concertaron de alguna forma siempre se terminaron anulando. Fíjate que el segundo álbum, tras su muerte, en el año 2014, se llamaba Kate, que significa escapa.
que te lo voy a contar a ti, que eres profesora de inglés, yo en eso no sé nada, cuya letra dice lo siguiente, fíjate: donde quiera que vaya, no importa dónde mire, el sistema está controlándolo todo. Todo sigue las normas. Tengo que escapar. Así, liberar mi mente. Escapar es lo que necesito. No importa dónde esté, mi cara está por todas partes. Tengo que encontrar un lugar donde no tenga que ocultarme. Debo apartarme del sistema que gobierna hoy el mundo. Escapar del hombre que escribe las mentiras para sacar dinero. Llegó el momento de cambiar. Esta es la letra de su canción, de su último disco inédito. También cuando él grabó un vídeo, el último vídeo que grabó, que se llamaba Smot Criminal, que está basado en la película de Hilda, donde el protagonista, que se llama Balin, tenía que fingir su muerte. Para escapar de los nazis, ¿a quién le tocó este personaje? ¿O quién hizo este personaje? Michael Jackson interpretó este personaje. Al final del vídeo se dice: en memoria de Michael. Y en una parte en la que están todos juntos, Michael se les pide a todos y le dice: sed buenos. Se despide con un sed buenos. En medio de un concierto que existe hay una viñeta en que dice: Michael sigue vivo. En un capítulo incluso de Los Simpson aparece un diario con letras grandes y enmarcadas que hace referencia a la falsa muerte de Michael Jackson. Michael siempre fue un títere en esta vida, por desgracia. Fue un gran cantante, pero como persona tenía muy poca personalidad. Primero fue un títere de su padre, que realmente, por cierto, su padre tiene una pinta de mafioso que no se la quita de encima. No sé quién es su padre, no lo he visto nunca. Increíble. Y que le daba tremendas palizas cuando él era niño. Hasta el punto de que a veces su madre ya gritaba: para que lo vas a matar, le decía la madre. Michael recuerda que solamente con ver a su padre ya se desmayaba, incluso vomitaba. Imagínate si le tenía miedo, porque él, de los hermanos, era la gallina de los huevos de oro, y su padre era quien dirigía su vida a base de golpes. Su padre, Joe, que se llamaba, tuvo mucho que ver, por supuesto, en la falsa muerte de su hijo, porque le presionó para urdir esta trama con el objetivo de salir de la ruina económica en la que se encontraba en ese momento. Su pesadilla económica comenzó cuando, aupado económicamente por el éxito de Thriller, compró a la Television Music un catálogo de canciones en las que se incluían 260 canciones de los Beatles y los derechos de autor sobre ellas, y también había otros autores, también menos conocidos. Esto fue idea de Paul McCartney, quien le había animado a entrar en el negocio de la compra de canciones. Aunque luego Paul se arrepintió porque, claro, cada vez que cantaba él una canción de los Beatles tenía que pagarle a Michael los derechos de autor, y eso pues no le sentaba nada bien. Michael tenía el 100% de estos catálogos de canciones, valorado aproximadamente en $1 billón con B de dólares. En $1 billón de dólares. Pero en 1995 vendió a Sony la mitad de este catálogo. Pero Sony no quería la mitad. Sony quería el catálogo entero. Michael se había visto obligado a pedir varios préstamos para pagar la primera vez que compró el 100% de los catálogos, y puso como aval precisamente este mismo catálogo, su propio catálogo de canciones y su mansión de Neverland. Si no conseguía pagar sus préstamos, pues lógicamente se iba a quedar sin nada y en la ruina total. Y por supuesto sin derecho alguno sobre sus propias canciones, que era lo más grave, después de que él era el mismo compositor. Este hecho era algo que lógicamente conocía perfectamente Tommy Mottola. ¿Quién era Tommy Mottola? Pues Tommy Mottola por aquel entonces era el director de Sony, de la empresa Sony, y por la que ya se esforzó muchísimo para que los discos de Michael no fueran publicitados. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo condenó lógicamente a la ruina, porque la mayoría de gente no conocía las nuevas versiones que él iba sacando de su música. Su propósito era simplemente que Michael no pudiera pagar sus préstamos y se arruinara, quedarse él con esa mitad de los catálogos, que era lo que él realmente ambicionaba. Esto lo había conseguido, fíjate,
cómo funciona el mundo y nosotros estamos inocentes y pensamos que no hay maldad, infiltrando en la vida de Michael a un espía, un agente de la mafia llamado Mal Nick, que fue el que, lógicamente, después de hacerse amigo suyo, de convencerlo y de crear su confianza, el que lo convenció para refinanciar sus préstamos, poniendo como avales estos catálogos que he dicho anteriormente, su mansión, porque el objetivo de él era que él no pudiera pagar sus préstamos y darle a su jefe era Sony, la otra mitad de lo que él quería. Los catálogos de los catálogos de los bienes y los suyos propios. O sea, lo peor de todo ya no era que perdía el catálogo de los Beatles, sino que además perdía sus propios catálogos. Y pasara a Sony el 100%, que era en realidad lo que se pretendía. Por este motivo, Michael aseguró ser perseguido por la mafia. Estaba muy asustado últimamente, decían que dormía en una burbuja, decía que se encontraba... Sí, como que estaba muy aislado, ¿no? Claro, estaba muy aislado, pero en realidad lo que tenía era un miedo increíble. Estaba súper asustado porque él sabía de sobra que iban a por él. Es decir, si él no hubiera fingido su propia muerte, tarde o temprano hubieran acabado asesinándolo. Esto está así. Entonces, también acusó en varias ocasiones a Mottola de racista, incluso de demoníaco, y habló de una conspiración en la música contra él, por el que Tommy, su amigo, o su antiguo amigo, lo estaba saboteando porque quería quedarse con los catálogos al completo. De ahí nacieron también las acusaciones, ¿te acuerdas?, que se hicieron de los abusos a menores que le hicieron a Michael Jackson. ¿Verdad? Que lo desprestigiaron totalmente. Sí, aparte hubo muchísima polémica y muchísimo revuelo. Mucho revuelo, y él acabó ya hundido ahí. O sea, si le quedaba algo, en realidad, con ese desprestigio público que le hicieron, acabó ya en la ruina total. Michael no podía salir adelante de ninguna manera. En el 2008, el rey del rock estaba tan ahogado económicamente que no podía ya pagar ni sus propios préstamos, por lo que su mansión de Neverland casi salió a subasta. Estaba totalmente desaliñada, abandonada, y realmente estaba en la ruina total. Michael entonces fue convencido por su padre para fingir su propia muerte. Con lo cual, al hacerlo, le darían el dinero que necesitaba para recuperar todos sus catálogos, recuperar su mansión y volver otra vez a la normalidad, porque era un dinero que le daba el seguro, que lo tenían entonces, con lo cual podían recuperarse. Efectivamente, 5 días después de su falsa muerte, Neverland, la mansión de Michael, que estaba abandonada totalmente y en la ruina desde las acusaciones de pederastia contra Michael, comenzó de nuevo a rehabilitarse. Y todo el dinero de sus canciones le sirvió para pagar sus préstamos, para recuperar los derechos de autor de sus propias canciones, y hoy en día sus negocios, fíjate, están tan saneados que su fortuna, a los pocos años de su falso fallecimiento, había crecido $700 millones más. Casi no. Pero imagínatelo. Hay que decir una cosa. En Estados Unidos, la ley... es totalmente legal fingir tu propia muerte. ¿En serio? Cuando eres un personaje famoso. ¿Ah, sí? Cuando quieres volver a recuperar tu intimidad o tu privacidad. O sea, no normalmente a todo el mundo, pero cuando eres alguien muy famoso, tu cara es muy conocida, como en este caso la de ellos, igual como la de Elvis Presley, que fue su suegro, que también pasó exactamente igual. Y llega en un momento, Elvis también estaba perseguido por la mafia, más no poder. O sea, en realidad, cuando ven que estos personajes son tan sumamente famosos, ganan tantísimo dinero, lo que quieren hacer es ejercer un control sobre ellos. Hay muchísima gente, que ya iremos diciendo, famosos, que están ya sometidos a estas normas de la nueva élite, porque son los auténticos controladores del planeta y del sistema, cosa que en futuros programas iremos hablando e iremos informando de los nuevos planes que tiene esa nueva élite. Pues yo no sabía que era posible fingir la muerte. O sea, me refiero, a ver, sí, que es posible, ¿no? Pero me refiero en plan legal. En plan legal, o sea, en Estados Unidos permite fingir la muerte de los famosos para que estos puedan recuperar su intimidad y su privacidad, solamente de los famosos. Ya. O sea, es un momento de decir... Sí, que si eres una persona normal, no. No. Como tú y como yo, pues nada. Yo no vamos a fingir nada porque no podemos. Pero nuestra cara no es tan famosa, pero imagínate la cara de Michael Jackson. Sí que está en todas partes. Claro. De todas formas, vamos a ver
yo pienso que imagínate tú si hay mayor poder que convencer a Michael Jackson de que de negro se hiciera blanco. Pero tenía una enfermedad, ¿no? Eso es una cosa que se han dicho que es mentira. Todo lo que se ha dicho de la enfermedad de él es totalmente mentira. Yo sé que hay una enfermedad que sí, que vas perdiendo el pigmento de la piel y al final pues te vuelves blanquito, ¿no? Él se convenció de que con lo famoso que era una lástima que fuera negro y fuera tan poco agraciado físicamente. Entonces, las propias casas de discos, el propio mundo de la música, con fama lo fue induciendo a que él perdiera esa identidad, porque en realidad lo que él perdió fueron sus propios rasgos raciales. Y yo pregunto una cosa, ¿hay mayor racismo que eso? Pues no sé. Renunciar a tu propia raza o a tus propios rasgos me parece muy fuerte, pero ¿no? Al final de tantas operaciones que se hizo y todo, pues tampoco se arregló demasiado. Bueno, él que se en paz veía descanse, guapo. ¿no? Pero, jolín. Bueno, para que veamos cómo juegan con nosotros los medios de comunicación y cómo nos engañan. Pero, a pesar de todo, yo me alegro que Michael Jackson esté vivo y él vive en su mansión, está clarísimo. Además, tú sabes que él era un maestro de los disfraces. Michael Jackson se disfrazaba y nadie lo conocía. De todas formas, fíjate tú que ahora voy a dar datos de por qué se ha podido comprobar que realmente está vivo. Voy a terminar con el esto y ahora al final lo hago. Yo me he ido hasta los archivos de la tumba, donde está la tumba, en Forest Lawn. Bueno, es un sitio espectacular. Si alguna vez tenéis ocasión de verlo por internet, ahí no puedes llevar ni móviles, ni cámaras, ni nada, pero siempre está el típico listo, el periodista listo, que siempre se introduce con una cámara y siempre logra grabar lo que hay allí. Bueno, pues al final lo grabó a escondidas, pero es espectacular. Imagínate que en ese es un recinto enorme, donde hay nichos, unos pasillos, todo en mármol blanco, donde está enterrada, por ejemplo, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor dicen que tiene una esfinge. Bueno, le vi la esfinge de un ángel blanco, que aquello era maravilloso, no sé cuánto medía, y además tiene una cristalera preciosa que se le habían hecho sus maquilladoras y se la pusieron en su tumba. Está Walt Disney también ahí enterrado. Y la tumba de Michael Jackson, fíjate tú, tiene unas cámaras continuas de seguridad y a menos de 5 metros no te puedes acercar de ella. Ay, en raro, absoluto. ¿no? No, claro. ¿Para qué quiere un muerto vigilancia, no? Pero la tumba está vacía, o sea que está claro. Entonces no te puedes acercar en absoluto. Fíjate tú si aquello es tan lujoso que muchos de los nichos tienen las letras puestas en piedras preciosas, con zafiros, con oro, con plata, con... Bueno, ¿qué te voy a contar? Con esmeraldas, las letras. Imagínate el lujo que hay allí y quién está enterrado allí, para que te hagas una idea. Bueno, Michael Jackson ha sido visto en muchísimas ocasiones con disfraces por innumerables personas que han dicho, este es Michael Jackson. Él sale con disfraz a la calle y, lógicamente, él sale siempre de una manera que nunca reconoces quién es él. Vamos a dar los datos de por qué sabemos que está vivo. A ver, cuando alguien fallece o tú a medianoche te pones, por ejemplo, mal, enferma, y se llama directamente a la ambulancia, no te da tiempo a arreglarte, no te da tiempo a pintarte, sales en pijama y sales corriendo porque es lo que está. Cuando la ambulancia vino a casa de Michael Jackson, entró una ambulancia con los cristales tintados. Y se hizo, sin embargo, una foto clara y nítida. La única foto que existe de Michael Jackson. Y te aseguro que parecía que iba a un concierto. Una camisa azul, o sea, una chaqueta azul de esas que se ponía el de cuello alto cuando iba a un concierto, maquillado, arreglado, o sea, la única foto que se hizo. Uno que a la madrugada se pone enfermo por una intoxicación, lo que menos tiempo le da es de maquillarte, es de ponerte. Bueno, depende cómo vengas, ¿no? No, estaba durmiendo. Estás de fiesta. Ah, bueno, si estás durmiendo, no. Hombre, tú estás durmiendo. Si estás Michael durmiendo, Jackson no. llamaron a la madrugada porque él, de alguna manera, se suponía que se había intoxicado. Entonces la ambulancia vino, era primera hora, 6, 7 de la mañana. Tú no estás para ir a un concierto, ni estás maquillado. Sales, te subes en la ambulancia, ¿cómo va? Cuando la ambulancia sale, lo normal es poner la sirena cuando llevas un caso extremo, para que vaya. La sirena salió tranquilamente y sin ningún tipo de sirena. O sea, me he revisado todos los vídeos que te puedes imaginar de ese fallecimiento o de esa salida. En ningún momento ninguna ambulancia pone la sirena. Luego, lo normal
es que el fallecimiento lo publique el médico del hospital. ¿Y por qué sí, lo que publican? Sea el médico que da el parte, ¿no? Claro, lo publica una red social. A tal hora. Una red social es la que da la noticia de la muerte de Michael Jackson. Ahora veremos el porqué. Nadie aceptaba que Michael Jackson no fuera expuesto en una capilla ardiente para poder rendirle homenaje y decirle el último adiós. Tipo Camilo VI. Por supuesto, eso se negó porque decían que en la rehabilitación le habían estropeado un poquito el rostro y entonces que no estaba visible para poderlo enseñar. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, vio el cadáver de Michael Jackson después. Luego, el entierro fue algo muy frío, realmente. Fue un entierro frío en el que solamente la niña pequeña, que supongo que no se lo habrían dicho, era la única que lloraba. Los demás, fue un entierro bastante seco. Llevaban gafas de sol, creo, muy ¿no? seco. Te quiero decir que no había No sé, emoción. es que no me acuerdo, la verdad. Pero yo sí, te digo que he vuelto a ver todos los vídeos y te aseguro que era algo, ahora que yo ya lo sé, claro, me doy cuenta, claro, ellos también lo sabían, pero la niña pequeña no debía de saberlo, se lo debieron de decir después. Fíjate tú que el médico que estaba con el cantante solamente llevaba 11 días a su servicio, cuando él tenía un médico oficial de muchísimos años. Bueno, pues ¿qué pasó con ese médico? Nunca se sabe. Pero la persona que realmente fue acusada luego de que había tenido algo que ver, que fue soltada a las 2 horas porque se comprobó que no tenía nada que ver en absoluto, ese médico llevaba a su servicio solamente 11 días. Imagínatelo. Luego, poquito antes de morir, o de declarar su muerte, declaró a sus hijos que él quería para ellos una vida abierta. No quería que nadie les persiguiera. No quería que fueran unos niños vigilados constantemente. Quería que se criaran como los niños de los demás. Eso fue días antes de su muerte. Otra particularidad que yo he mirado es que he mirado el archivo del médico forense que firmó esa muerte. No existe. No hay ningún médico forense que haya querido firmar. No hay informe. No hay ningún informe médico, no existe, ni tan siquiera de su propio médico particular de 11 días, ni de ningún hospital en el que conste que Michael Jackson falleció, porque tiene que haber un documento, un certificado de defunción. Es que es obligatorio. No existe. Es más, a los 2 médicos que se les entrevistaron, él dijo que se negaban a firmar ese documento. Entonces, por lo tanto, no existe ningún documento en el que figure la muerte de Michael Jackson. Fijaros que a los pocos días de fallecer, él tenía un amigo que se llama Dare. Dare era un chico que él conoció cuando era pequeño y a causa de un incendio había tenido brutales quemaduras y estaba totalmente deformado en su rostro. Se hizo muy amigo de Michael, se enterneció muchísimo con él y pagó todas sus operaciones. Todas las cirugías que se tuvo que hacer él, las pagó. Sin embargo, fíjate tú que conservaron esa amistad al final y él lo eligió como representante para que hablara en su nombre después de su fallecimiento. Para que él diera una entrevista, en la cual decía que se había quedado muy marcado y reconoció que realmente había sido una persona que le había devuelto la vida, porque aunque sigue deformado bastante la cara, pero bueno, de cómo estaba al principio a cómo está ahora, muy bien. Hubo gente, y esto fue muy comentado en este programa, que quien estaba detrás de esa máscara y maquillado era Michael Jackson. Las declaraciones que él hizo eran palabras propias de Michael, eran gestos, era la mirada de Michael, y en ningún momento se permitió que se acercaran mucho a él, porque estaba muy afectado. Decían que estaba muy afectado por su muerte, porque realmente le había dolido. Pero realmente todo el mundo, cuando salió de allí, se quedó con la sensación de que le habían hecho la entrevista al propio Michael Jackson. Recordemos que él cuando se disfrazaba era un genio. En este sentido, como actor, como intérprete, como bailarín, pero también sacaba unos disfraces espectaculares. Se le ha visto en fiestas en los cuales él lleva unas máscaras distintas, diferentes, pero ha habido gente que lo ha reconocido y simplemente le ha guiñado el ojo.
Se le ha visto como una señora con un sombrero negro, una Pamela negra, con un velo largo, paseando también muy cerca de su residencia. ¿Quién lo ha visto entrar? ¿Quién lo ha visto salir? Nunca, pero desde luego su problema financiero quedó resuelto. Sus hijos hoy viven tal como él quiere, con una vida en libertad, con una vida ellos entran y salen sin ningún tipo de precaución de su casa, y él eligió la vida que quería y sobre todo recuperó su fortuna y le dio pues una buena lección a grandes de la élite que querían quitarlo del medio o por lo menos apoderarse del esfuerzo que él había tenido durante mucho tiempo. El que siempre sale ganando es el padre. El padre es el que mejor ha salido ganando, que es el que sigue viviendo como un rey a costa, nunca mejor dicho, de su hijo. Bueno, creo que hemos consumido el tiempo y espero que el programa haya sido lo suficientemente interesante. Este programa... yo creo que sí, ¿no? A partir de ahora... Es curioso. Curioso al menos, sí. Eso seguro. Cada uno que haga las investigaciones que hago yo. Yo nunca digo nada para convencer. Yo cuento lo que yo mismo investigo, lo que yo mismo sé. Luego cada uno que saque... ves un boom de personas ahí buscando a Michael Jackson. Pues por eso, seguro. Porque te puedo asegurar que hay 4 personas que cada vez que acabamos un programa controlan exactamente y me dicen, Mavi, he visto esta fecha y esto puede ser, es verdad, esto es así, pero hay muchas versiones. Te tienen controlada. Totalmente, o sea que lo que cuento hay gente que se encarga de comprobarlo y de comprobar que a mí me encanta que hagan eso para que vean que yo realmente no me lo saco de la manga. Bueno, la semana que viene tendremos otro programa súper interesante y vamos a hablar ahora en este nuevo año, vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de Illuminatis, qué guay. Vamos a hablar, de temas que hasta Área ahora 51. no se ve del nuevo orden mundial, vamos a hablar de astrología, vamos a traer a un astrólogo que nos cuente qué pasa con el mundo. Va a ser un año diferente al año pasado, pero también muy, muy interesante, con noticias siempre innovadoras. Amigos, os deseo que paséis una excelente semana y como siempre os espero el lunes. Muy bien, hasta luego, Mavi. Hasta luego, cariño.